Bienvenidos a Voz del Cielo con Irma y Marina. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Con Dios cada día es especial. En este programa oirá la palabra de Dios, invitados especiales, testimonios y siempre orando por usted. Bienvenidos nuevamente, Radio Escuchas. Damos gracias a Dios que usted toma el tiempo para sintonizarnos. Continuamos con la programación de la semana pasada con mi hermana Becky, que de nuestros hermanos somos 6 y cada uno de nosotros hemos estado compartiendo la perspectiva de cómo nosotros vimos, cómo nos impactó el milagro que Dios hizo en la vida de mi padre, siendo que él ya desahuciado de los médicos, sentado en una silla de ruedas, paralizado de todo el lado izquierdo. Solamente le daban 30 días de vida, pero escuchamos la palabra de Dios. Fuimos a la carpa del reverendo Alfredo Galván y allí empezamos a escuchar la palabra. Mi madre empezó a escuchar la palabra, como compartía mi hermana Becky, que gracias a Dios mi madre, una mujer determinada, ella escogió seguir guiándonos en la palabra, en este nuevo camino que ella había conocido. Y gracias a Dios por ello, que cada uno de nosotros fuimos bendecidos. Ahora, Becky, compártenos cómo fue. Cada uno de nosotros vinimos a Jesús, pero en nuestro diferente tiempo. No fue que todos aceptamos a Cristo al mismo tiempo. ¿Cómo fue para ti? Sí, para mí fue, como estaba muy pequeña en ese tiempo, pero obedecía. Mi mami nos llevaba a la carpa y obedecíamos de ir a los servicios cada noche. No había excusa de que tenemos sueño o de que dejarnos, sino que ella lo hacía por el bien de nosotros, de llevarnos. Y a la misma vez creo yo que quizás éramos pequeños o yo era pequeña, pero por medio de la palabra que se estaba dando, yo creo que en nuestro espíritu se está recibiendo esa palabra. Y quizás el fruto no sucedió completamente como en mi vida. Me tardé casi como 10 años de mi niñez, desde edad 8 años hasta edad 18 años, para yo reconocer que en mi vida yo no le había dicho sí a Jesús. Yo estaba con el pensamiento como de mi niñez, atendiendo a la iglesia, pensando que yo estaba bien delante de Dios, porque yo estaba agradecida con Dios por el milagro que Él había hecho por mi padre, y estaba agradecida con Dios por nuestra familia, lo que estaba cambiando en nuestro hogar con mi madre, pero no reconocí realmente, o quizás no lo entendí, o quizás no conecté estos puntos de realizar que yo necesitaba que tener una vida personal, una relación personal con Dios, con Jesucristo. Hasta una ocasión escuché un testimonio de una joven y ella empezó a expresarse cómo ella le había pedido perdón a Dios y cómo ella le dijo sí a Jesús, que Él entrara a su vida, le pidió el perdón, le dijo que ella le quería entregar su vida y que Él entrara a su corazón, y yo empecé a escuchar eso, y en ese momento yo creo que fue como una luz que se prendió dentro de mí, y ahora viendo para atrás yo sé que era el Espíritu Santo, porque Dios nunca nos abandona. Tengo un versículo que dice en segunda de Pedro 3:9, pero es en inglés, lo tengo en inglés, pero dice, the Lord is not slow to fulfill his promise, as some count slowness, but is patient towards you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. And eso tiene que ver con el regreso de Jesús. No ha llegado todavía por su iglesia, porque está todavía Dios con tanto amor y paciencia dándonos tiempo. Y así sucedió conmigo. Dios me dio tanto tiempo, y aunque estaba sentada o atendiendo una iglesia, el ministerio, el hermano Galván, se predicaba la palabra de Dios, había muchos testimonios, muchos milagros, la fe se enseñaba, la prosperidad se enseñaba, pero no sé, yo creo que yo no había conectado esos puntos de la salvación hasta esa edad de 18 años, y a la misma vez cuando escuché ese testimonio de esa joven me impactó, porque es como yo realicé, pues yo nunca he hecho eso. I've never done that. I've never asked the Lord to forgive me. Yo pensaba que era una niña buena,
buena, obediente, agradecida con Dios por lo que Él había hecho, pero yo nunca, no me había puesto a pensar de que yo también era pecadora, porque sí, a veces mentía, entonces esas cosas son pecado y como niña pues yo pensaba estoy bien, vengo a la iglesia cuando mi mami nos trae, yo estoy bien delante de Dios, estoy aquí en la iglesia, cada servicio que nos llevaban y a la misma vez bajo ese testimonio, por parte de ese testimonio es cuando realicé eso, que yo no le había dado completamente mi vida a Dios, yo no le había pedido perdón, yo no le había preguntado o decirle, entra a mi vida, quiero que me perdones, yo te necesito. Y a veces como padres, bueno, mi mamá se asombró cuando yo le dije, mami, este día yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, y me dice, ¿qué? Ella se quedó asombrada porque ella pensaba que pues todos lo habíamos hecho. Y entonces, pero ¿qué? Como sí, mami, yo no lo había hecho. Y es porque estaba sentada en cada servicio escuchando, pero yo creo que no muy bien poniendo mucha atención. Entonces, pero es importante, padres, que ustedes sean el ejemplo a sus hijos, así como mi mamá hizo el ejemplo de llevarnos a la iglesia. Ella nos empezó a dar esa fundación espiritual en nuestra vida. Hoy en día hay muchos padres que no llevan a sus niños a ninguna enseñanza de la Biblia, y los niños van creciendo sin realmente conocer de Dios. Pero conmigo, yo estaba escuchando de Dios y a la misma vez me faltaba esa relación personal con Jesucristo. Y cuando yo hice eso, no solamente yo le pedí a Dios que me perdonara, que entrara a mi vida en mi corazón y que yo quería ser diferente, sino que Dios también me sanó. Yo batallaba con mi cintura porque tuve un accidente en una caída en la labor. Estaba sentada en la station wagon y entonces mi hermano, cuando movió la station wagon, yo me caí al suelo y esa caída me molestó mucho my hip area. Las caderas. Entonces, cuando esa oración yo hice de la salvación hacia mi vida, Dios también me sanó. En el mismo tiempo, yo ya no tuve que ir al chiropractor, al quiropráctico, ya no tuve que ir, entonces, porque Dios me sanó. Y es como yo vine al reconocimiento y dije, todo este tiempo. Pero como ese versículo que leí, que Dios es paciente con nosotros, esperándonos, y Dios te está esperando a ti también, que reconozcas que eres pecador, pecadora, y que lo necesitas. Ya no es tiempo de vivir tu vida tratando de vivir una vida a tu manera, sino que entregarle todo a Él y reconocer. Pero yo sí creía en Dios, pero no lo había confesado, como la Biblia dice en Romanos 19, que hay que confesarlo con nuestra boca, que Jesús es del Señor Jesucristo, y también creerlo en nuestro corazón. Y yo no lo había hecho hasta ese momento, hasta ese 18 años, pero mi vida ha sido tan bonita desde ese punto en adelante. Doy gracias a Dios que Él ha estado conmigo. Muchas cosas han cambiado, muchas cosas han sucedido por lo bueno, y estoy muy agradecida con Dios porque no solamente la sanidad de mi padre, pero la salvación. Y sí, cada uno de nosotros tenemos esa relación con Dios a cierto tiempo. No, a veces sí sucede rápidamente, y quizás porque yo no puse atención todo el tiempo en lo que se estaba en las prédicas, pero esa conexión que tuve con Dios sucedió hasta los 18 años, y de ahí en adelante yo nunca regresé, nunca vi para atrás, no que andaba en cosas malas no, pero es que a veces el enemigo a veces también nos viene y nos enciega pensando que estamos bien en una iglesia y que estás bien delante de Dios, pero realmente no, porque Él te quiere robar de realmente que entregues tu vida a Jesucristo. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo Dios
me iluminó, me abrió mis ojos, yo creo, espirituales para yo reconocer que yo estaba muy necesitada de esa salvación. Y a ver, la Biblia dice, ¿verdad? Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y mucha gente, así como tú estabas pensando, yo soy una niña buena, yo no hago nada malo. Entonces, pero ahí es donde viene el diablo y si nos quiere engañar y robar, pues yo no mato a nadie, yo no le hago ningún daño a nadie. No, pero la Biblia dice que tenemos que hacer esa invitación a Jesús a nuestro corazón, porque no es por nuestras obras. Y mucha gente dice, yo voy a venir a Dios cuando ya sea mejor persona. No, no es por nuestras obras. Dice, No para es. que nosotros no nos orgullezamos o verdad, que diga, fue por mí. No, es Jesucristo el que lo hizo. Y qué bueno que tú lo reconociste, hermana. Amén, Y no hay garantía, amén. no hay garantía de que vamos a tener todo el tiempo en este mundo. No. No tenemos, la vida no tiene ninguna seguridad, sino que Dios es el que puso un momento de cuando íbamos a nacer y cuando vamos a morir. Y lo que hacemos nosotros entre medio de esos dos fases es lo más importante, porque Dios tiene un llamado en nosotros, tiene un ministerio, una misión para nosotros, que tenemos a divine destiny, un destino divino, Sí, un destino divino. para que nosotros tenemos que cumplir. Y es como cuando tú reconociste que necesitabas aceptar a Jesús personalmente, desde ese momento, como dijiste tú, tu vida cambió y fue muy bonita desde entonces. Pero el Señor también te ha bendecido con un llamado grande, grande en tu vida, que tú no lo esperabas, sino que Él lo empezó a revelar de poco en poco. Y yo sé que hubo una época en tu vida que tú estabas, no sé, Señor, no sé, y a veces nos amañamos, pero me gustaría que compartieras qué ministerio especial el Señor te ha dado, mi hermana pastora Becky. Sí, gracias a Dios, que yo y mi esposo, el pastor Juan Nava, estamos pastoreando una iglesia aquí en San Juan. Pero como dice mi hermana Marina, cuando mi esposo, él sintió el llamado del ministerio en 1997. Yo estoy en casa criando a mis niños, él todavía estaba trabajando, entonces tuve la bendición y el placer de poder criar a mis hijos. Yo no estaba trabajando en ese tiempo, pero estábamos sirviendo en la iglesia y cuando él regresó de una conferencia, viene muy emocionado y para platicarme que él había sentido y había sido confirmado varias veces. En la conferencia él sintió que Dios le estaba llamando al ministerio de ser pastor. Y yo luego, cuando él me dice eso, yo dije, no, yo no quiero ser una esposa de un pastor. Así le dije. Y entonces él pues se entristeció porque él estaba esperando, como yo, una mujer cristiana, una madre cristiana, sirviendo a Dios, que yo le respondiera de esa manera. Entonces pues como que no estuvo bien. Entonces después yo le pedí disculpas, pero también le expliqué por qué. Le dije, no, honey, es que yo he visto mucho, no es fácil, la vida no es fácil de vivir una vida de pastores, sino tratar con diferente gente y ya le puse una excusa. Entonces pasaron años y me acuerdo que atendí un servicio con mi hermano Mike. Y estaba el hermano reverendo Ignacio Macías predicando en ese servicio. Y él sin saberlo, y es porque tenemos una relación muy cerca con él, él fue el que nos casó hace casi 39 años, pero yo nunca le comenté que como yo me estaba sintiendo a tocante del ministerio que mi esposo me había dicho. Entonces en la prédica está él predicando y nosotros estábamos ahí visitando el servicio y él de repente estando en la plataforma llegamos, bueno, yo donde estaba sentada, él apuntó su dedo y apuntó como si hubiera sabido de lo que yo cargaba. Entonces me dice, ¿quién eres tú para decirle a Dios no? Y cuando él dijo esas palabras, yo empecé a llorar. Él no sabía por qué yo estaba llorando,
Pero yo me arrepentí. En este momento, yo le dije, Señor, muy claro vi como si Dios me puede hacer un poquito al lado y poner una persona que está dispuesta a hacer esta obra. Entonces yo le pedí a Dios el perdón. Perdóname, Dios mío, porque yo pensando que he estado bien delante de ti y he sido muy desobediente a lo que tú estás llamando que se haga. Entonces, ya después le platiqué al reverendo Ignacio Macías lo que había pasado. Entonces ya cuando hubo esa puerta abierta para entrar al ministerio, porque así nos platicó él, dice, va a haber una oportunidad. Y otro pastor donde estábamos sirviendo en la iglesia también le dice a mi esposo, va a haber una oportunidad y se va a abrir una puerta y tú vas a saber cuándo vas a entrar. Y eso pasó después, años después. Ya cuando empezamos, gracias a Dios, estamos en este ministerio pastoreando a Light of the Valley Church en San Juan, Texas, y ahí estamos. Ya tenemos varios años, yo creo casi 16 años. Y ahora les puedo decir que Dios cambia el corazón, me cambió mi corazón porque yo amo mucho a la gente. Yo puedo hacer cualquier cosa por la gente, me encanta, los amo. Entonces, ¿para qué? Porque estamos ahí para darle esperanza a la gente, que vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Y sí, no es perfecto, hay cosas que suceden en nuestra vida como en cualquier vida. Somos humanos, pero tratamos todo lo posible para servirle a Dios y agradarle a Dios, porque a Él le vamos a dar cuentas un día. Estamos en el ministerio estos años y estoy muy orgullosa de mi marido, porque el pastor Juan Nava, porque él, como dice, yo era muy callado, pero cuando Dios abrió esa puerta de ministerio, ahora lo veo y siempre le digo, estoy muy orgullosa de ti porque aprendió español y lo predica muy bien en el español también. Pero así estamos todos mis hijos sirviéndole al Señor juntamente con nosotros en el ministerio. Estoy muy agradecida con Dios porque ha sido tan fiel, no solamente conmigo, pero con mis hijos. Están envueltos en alabanza, en prédica, y ahora tengo pues 4 hijos y ya todos están casados, menos una, la más chica. Tengo 5 nietos, nietos y nietas, y ya viene uno más. Dios ha sido tan bueno, así como ha sido tan bueno con nosotros, así también lo puede hacer con cualquier persona. Mis hijos los criamos en el Evangelio, y mi hijo mayor, cuando tenía 13 años, casi 13 años, me decía, ¿por qué me tienes que llevar a la iglesia? Yo no quiero ir a la iglesia todo el tiempo. Y le digo, mijo, es que somos responsables por tu vida espiritual. Le digo, pero un día vas a tener esa relación con Dios personalmente. Y al mandarlo al summer camp, él regresó muy emocionado y empezó a conectarse con Dios y dice, mamá, ahora entiendo lo que me querías decir, que yo necesito esta relación con Dios. Y así ha sido. Y no solamente él, pero la esposa y luego mi otro hijo Jeremiah en alabanza con su esposa también, y mi hija y mi yerno, todos sirven a Dios. Estamos muy agradecidos con la fidelidad, que Dios es fiel. Es hermoso oír el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Pero como cristianos vivimos en este mundo, ¿verdad? Vivimos en este mundo, y igual como a cualquier otra persona, vienen las pruebas. Tú pasaste por un tiempo muy difícil en tu vida. ¿Nos gustas compartir sobre eso y cómo es que Dios obró? Sí, hace varios años, nunca me había pasado esto, pero me pegó un ataque pánico. Yo no sabía qué era. Yo pensaba que era enfermedad del corazón porque me sentí tan mal, tan grave, que todo el cuarto se me volteó, y entonces me agarré de my dresser, donde estaba con mi niña. Y estamos festejando el cumpleaños de mi niña menor, de Megan, tenía 10 años, lo estamos festejando, y eso me pasó. Entonces mi esposo me lleva al médico, y yo le dije, llévame al hospital del corazón en McAllen porque siento que es el corazón. Y pues gracias a Dios que no era una situación del corazón, todo estaba bien, pero lo que pasó, que por medio de ese trauma, porque era como un trauma, me afectó tanto que empecé a tener mucha ansiedad, y yo no podía salir al público porque tenía mucha ansiedad.
ya estábamos en el ministerio, porque eso pasó hace como 12 años, y me tardé, entró como un temor que si algo me pasaba, nadie iba a saber que si yo me moría o si algo me pasaba. Yo todavía pensando, necesito que ayudarle a mi marido en el ministerio, tengo a mi niña pequeña. Entonces todo eso en mi mente me causaba tener tanta ansiedad, y por mucho tiempo me tomé como 6 meses para salir al público, a una tienda, H-E-B, groceries or anything. No podía salir. Yo salía de mi hogar a mi trabajo, le decía a mi marido, porque en ese tiempo ni tenía teléfono celular, y le decía, me voy por este camino porque en caso que algo, ya sabes dónde voy a estar. Llegaba de mi trabajo a mi hogar, a la iglesia, y nomás yo sabía, me pasé muchas noches llorando en la noche, desesperada de tanta ansiedad, pero luego aprendí algo. Yo no me di por vencida, sino que cuando llegué una tarde a mi hogar a comer, yo llegué llorando mucho porque de la ansiedad que sentía, y yo me agarré de mi vanity del baño y empecé a llorar, y sentí que el Espíritu me dice, te vas a sentir, are you going to feel sorry for yourself or are you going to fight? ¿Te vas a lamentar o vas a luchar? Y se me vino el versículo de 2 de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero nos ha dado poder, amor y dominio propio. Y ese dominio propio fue en mi mente, que Dios me estaba diciendo, pelea, yo ya te he dado todo, no tienes que quedarte en esa ansiedad. De ese punto en adelante, sí, ese era mi versículo, hasta que Dios completamente me sanó de la ansiedad. Pero eso me ayudó también de ver cómo Dios también, cómo tratar a nuestro cuerpo en lo natural, cómo hacer las cosas, de no mortificarnos, de no tomar cosas tanto al pecho, de que uno tiene que arreglar situaciones. No, tenemos que dejarle esas cargas a Dios. Pero también aprendí que por medio de eso, que Dios me libró, que he podido ayudar mucha gente, a hacer oraciones por ellos, porque se sienten, y yo puedo decir, yo sé exactamente cómo te sientes, porque he pasado por ahí, como muchos de nosotros hemos pasado por ahí, pero estoy agradecida con Dios porque me sanó desde en ese tiempo, y estoy bien. Gracias a Dios, siguiendo adelante en el ministerio y apoyando todo lo que tenemos que hacer, y ayudándole a mi esposo en el ministerio, y con mis hijos y mis nietos y todo eso, con mi madre, todo, pero Dios ha sido fiel. Aquí estoy, buena y sana. Y hay muchos testimonios. Comparte. Tenemos un testimonio, en la iglesia tenemos oración en cada martes. Pero hay un testimonio que nos llegó una de las noches, y nos pidieron oración por una señora que vive en México. Y esta señora tenía una enfermedad que no sé cómo se llama la enfermedad exactamente, pero era una enfermedad que se come la piel, y su pierna ya tenía, casi toda su pierna ya estaba comida de esta enfermedad, que se estaba comiendo toda su... Sí, una forma que se estaba comiendo toda su piel, de su pierna. Entonces hicimos oración esa noche, y yo sentí, después de la oración, yo sentí como, no había visto la foto de la señora cómo estaba su pierna tan dañada, y ella con mucho dolor porque el médico no le podían hacer nada. Entonces cuando la hermana me dice, mire, esta es la foto de mi suegra, porque es por la que estamos orando, dice, mira cómo está su pierna. Cuando yo vi esa foto, nomás pude... pensé, ¿cómo estará ella en dolor? Si tiene su piel abierta, casi le ves el hueso, y cómo puede soportar ese dolor. Entonces el Espíritu Santo sentí como que ora por ella, seguimos orando, y entonces hasta que sentí como que ya un relief, like, okay, it's done. Y entonces esa semana, eso era el martes, ya para el jueves,
la hermana vino y nos dice, miren hermanos, miren cómo está ahora su pierna. Ya se había estado formando la piel sobre su pierna. Ya casi iba a mediación de su pierna. Praise y eso God. nomás Gloria Dios a lo Dios. hace. Amén. Nomás Dios, porque Gloria no a estuvimos Dios. ni en persona con ella. Amén. Estábamos nosotros acá en San Juan y ella está en México, pero En su estábamos casa. en su casa, estábamos parados sabiendo que Dios es un Dios de milagros. Los milagros existen, como hemos dicho. Dios es el mismo, Él no cambia. Él siempre sigue siendo milagros. Y así como lo hizo por ella, que ha hecho muchos, tenemos muchos milagros, pero que podemos decir... Pero ese fue el milagro y hasta la fecha. Ahora ya su pierna, su piel está completamente sana. Cuando no había solución allí en México para darle un medicamento, ya está ella buena y sana, gracias Praise a Dios. God. Toda la Gloria honra y Dios. gloria a Él. Toda, Amén. amén. Toda la honra y la gloria a Dios. Y sabes tú que este Dios puede ser tu Dios. En Juan 1:12 dice, más cuántos lo recibieron, a los que creen en Jesús, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Sabes tú que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para acercarte a Dios. Para eso lo hizo. Él lo pagó todo y vino a ser, dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y es lo que Dios quiere con tu vida. Y yo te invito que si tú estás oyendo estos testimonios de las grandezas de Dios, Dios también quiere hacer lo mismo contigo. Pero el milagro más grande que tú podrías recibir, más que lo físico, lo financiero, lo emocional, lo mental, es la salvación de tu alma. Porque el día que tú mueras, mira, hay solamente dos caminos: el camino que va hacia el infierno o el camino que va hacia el cielo. Hay un solo Dios verdadero o hay Satanás. Si no sirves a Dios, ya estás sirviendo a Satanás. Si le dices no a Dios, le estás diciendo sí a Satanás. Es algo que tú tienes que escoger y solamente a través de Jesús puedes venir a ser hijo de Dios. Dice, más cuánto lo recibieron los que creen en Jesús. Entonces a esos nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios, porque todos somos criatura de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. El único que nos hace hijo de Dios es aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Y haz esta oración con nosotros. Di, Dios Padre, yo te doy gracias por mi vida, gracias por escuchar tu palabra. Ahora te pido y reconozco que yo soy pecador y necesito un Salvador. Ten misericordia de mí, perdona mis pecados. Te invito a que vengas en mi corazón, cambia mi vida. Tú conoces todo lo que está en mí. Me rindo a ti completamente. Ayúdame a seguir tras de ti. Y te damos gracias por hacer esta oración con nosotros y te damos la bienvenida a la familia de Dios. Ahora déjame orar por ti. Señor, tú enviaste tu palabra para sanarnos y librarnos de nuestra ruina. Te servimos, oh Dios, y tus bendiciones, tú bendices nuestro comer y beber, nos proteges en nuestro entrar, salir, acostar y levantar. Tú, Padre bendito, quitas de nosotros y nuestra familia toda enfermedad y tú sanas todas nuestras dolencias. Cristo nos ha redimido de la maldición de la pobreza, de enfermedad y muerte espiritual, porque somos la semilla de Abraham. Bendecidos nos bendecirás, multiplicando nos multiplicarás. Gracias que bendices el trabajo de nuestras manos y recibimos tu abundancia hoy, porque tú eres el que suple todas nuestras necesidades. De acuerdo a tus riquezas en gloria, el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestra vida y no tendremos falta de ningún bien. Dios los bendiga. Gracias por sintonizarnos. Para oración o testimonio, comuníquese a Voz del Cielo 956-223-5171. Apartado postal o P.O. Box 391, San Juan, Texas 78589. En YouTube, a Voz del Cielo Radio. Correo electrónico, vozdelcielo317 @gmail.com. Que Dios los bendiga.